Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar una ensalada de col. Para hacerla vamos a necesitar una col o un repollo, vamos a usar también manzana, el tallo de una cebolleta, unas zanahorias y luego para condimentarlo todo vamos a usar yogur natural de soja, mayonesa casera, os dejaré por aquí el enlace de cómo hago yo la mayonesa, unas uvas pasas sin semillas, mostaza de Dijon, sal, endulzante de dátil, también tengo la receta subida al canal, también os dejaré el enlace para que veáis cómo se prepara, un poco de pimienta si os gusta ese toquecito que da y vinagre de manzana. Empezaremos por preparar la salsa. Entonces ponemos todos los ingredientes en un cuenco. La pimienta al gusto, un poco de sal y lo mezclamos. Pelamos y rallamos las zanahorias y la manzana. Ahora rallaremos el repollo. Yo tengo una mandolina y me voy a ayudar con ella, pero si no, con un cuchillo bien afiladito vais sacando tiras lo más finitas posible y os valdría igual. Le incorporamos a la col la manzana rallada, la zanahoria y la cebolleta, también picadita. Incorporamos las uvas pasas y nada, y ya veis, ya tenemos la ensalada prácticamente hecha, solamente queda incorporarle la salsa y ya está. Ahora mezclamos bien con las manos también para que es como darle un pequeño masaje a la col para que se quede más blandita y así nos aseguramos de que queda todo bien incorporado. Y ahora simplemente la dejamos reposar unos 30 minutos o una cosina así como mínimo y ya la podremos disfrutar porque os aseguro que está riquísima, pero riquísima. Y este es el resultado. Veganízate. Una ensalada muy sencilla de hacer, diferente, no es la típica ensalada de lechuga y tomate que al final siempre nos acaba aburriendo. Es muy ligera, muy fresquita y con ese toque dulzón que le dan los dátiles y las pasas queda espectacular. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces tanto a la mayonesa casera como al endulzante de dátil. También os voy a dejar los ingredientes de esta receta y los enlaces a todas mis redes sociales.
Dejadme un like, suscribiros, darle a la campanita para que os avise de todas y cada una de mis recetas, compartid con todo el mundo. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!